Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de quien les habla Alina Tufani Díaz, junto a Adriano Vitali en el control técnico y a Alessandro de Carolis en la coordinación. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 13 de septiembre de 2023. Vemos ya las imágenes del Santo Padre que recorre en el Pampamóvil la Plaza de San Pedro para encontrar de cerca a los fieles y peregrinos y también turistas que han poblado la Plaza de San Pedro. Mientras el Papa hace su recorrido, queremos enviar como siempre un saludo especial a quienes nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube, y también a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y a todas aquellas emisoras de radio y televisión que en América Latina y Estados Unidos nos retransmiten en cada uno de estos grandes eventos y celebraciones del Santo Padre Francisco. Como dijimos, dentro de unos instantes escucharemos al Papa, quien continúa con su serie dedicada a los testigos del Evangelio, a los santos, a los beatos y mártires que han dado la vida por su fe en Jesucristo. Este miércoles lo dedica a un beato latinoamericano. Se trata del beato José Gregorio Hernández Cisneros, venezolano, laico, médico y científico de profesión, y cuya fama de santidad ha logrado salir incluso fuera de las fronteras venezolanas, sobre todo para quienes lo invocan ante la enfermedad y el sufrimiento físico. Bueno, como dijimos, la plaza de San Pedro está llena de peregrinos, de fieles. Vemos a un grupo de bailarines, me imagino que son de Asia, de Oriente, por sus trajes. Y bien, allí se encuentran muchísimos grupos de peregrinos, entre ellos de España, peregrinos de las parroquias de Ayamonte, de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, de Zamora, del Colegio San Ignacio de Oviedo, grupos de franciscanos de Madrid, también de México, de la parroquia La Purísima, de Atotonilco, de El Alto, grupos de peregrinos de Nuevo León y de Monterrey, y también de la diócesis de San Juan de los Lagos. De la República Dominicana hay también fieles peregrinos del Centro de Estudios Altagracianos, un grupo de la Universidad San Pablo de la Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, también a grupos de peregrinos de Perú y de Argentina, de la Comunidad de Convivencia con Dios de Avellaneda, del Bachillerato Humanista Moderno de Salta, y bien, como siempre, también algunas parejas de recién casados que llegan hasta la sede de Pedro a recibir una bendición del Santo Padre. Bien. En este momento, el Santo Padre está saludando personalmente a todos aquellos colaboradores que en esta catequesis, así como en otras tantas, eh,
son los que transmiten el mensaje del Papa en los diferentes idiomas. Y bien, ya vemos que el Papa se está acercando a su lugar donde dirigirá y presidirá esta audiencia general. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Bien, hemos escuchado el saludo litúrgico del Papa, ¿no?, con el cual se da comienzo a esta audiencia general, así como la proclamación de la lectura bíblica, en este momento en lengua italiana, que en esta ocasión corresponde a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, parágrafo 2, versículos del 1 al 4. Este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco, en francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco. Première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. Y mientras escuchamos el Evangelio en otros idiomas y hasta llegar a nuestro idioma español, quiero aprovechar como siempre esta oportunidad para saludar a todas las emisoras y tanto de radio como de televisión que nos siguen desde América Latina y Estados Unidos. Así pues, saludamos a nuestros amigos de Popular Televisión Murcia en España, de América Latina, a los amigos de Radio San Camilo en Perú, de Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, de Radio Cáritas, Universidad Católica, Asunción, Paraguay, de Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María de Altagracia en República Dominicana, Radio Regina Coeli, Diócesis de Los Ángeles en Chile, Radio María en El Salvador, y desde Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Misión Católica Savannah en Georgia, EWTN ISNE El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen en esta transmisión y nuevamente a quienes nos siguen en Facebook Live y YouTube. En este momento escuchemos el Evangelio pronunciado en nuestro idioma. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Bien, acabamos de escuchar la proclamación de la lectura de hoy por parte de nuestro colega Sebastián Sansón Ferrari.
La lectura de este día es es tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, parágrafo 2, versículos del 1 al 4. Bien, seguimos escuchando la palabra que es proclamada en diferentes idiomas, en 8, para poder llegar a una mayor cantidad posible de personas, sobre todo a través de los medios de comunicación. Inmediatamente después suele iniciar la catequesis del Santo Padre. أن يقام الدعاء والصلاة والابتهال والشكر من أجل جميع الناس ومن أجل. Como decíamos inicialmente, el Papa Francisco continúa su serie de catequesis dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, que inició el pasado 16 de enero con varias reflexiones sobre la urgencia y el deber de los cristianos de ser misioneros, ser apostólicos y evangelizar. Luego, el Papa, desde el comienzo, ha comenzado con el testimonio de santos, de beatos, de mártires, desde San Pablo, San Francisco Javier, Matteo Ricci, hasta Santa Catalina Tecagüita, San Juan Diego, San Andrés Quintaugón y San Gregorio de Narek. Hoy el Papa, como dijimos anteriormente, se dedica al beato José Gregorio Hernández Cisnero, médico de los pobres y apóstol de la paz. Oto Słowo Boże. Bien, en este momento será el Santo Padre quien tomará la palabra. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle nostre catechesi continuiamo a incontrare dei testimoni appassionati dell'annuncio del Vangelo. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestras catequesis seguimos encontrando testigos apasionados del anuncio del Evangelio. Estamos realizando estas catequesis para llevar con ardor, con voluntad, el Evangelio. Hoy nos trasladamos a América Latina, precisamente a Venezuela, para conocer la figura del laico, el beato José Gregorio Hernández Cisneros. Nació en 1864 y aprendió la fe sobre todo de su madre, como contó. Mi madre, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad. Estemos atentos, son las madres quienes transmiten la fe. La fe se transmite en dialecto, es decir, con el lenguaje de las madres, porque las madres saben hablar de Dios. Las madres son capaces de transmitir la fe en ese dialecto materno. Verdaderamente la caridad fue la estrella polar que orientó la existencia del beato José Gregorio. Persona buena y solar, de carácter alegre, estaba dotado de una fuerte inteligencia, se hizo médico, profesor universitario y científico. Pero sobre todo fue un doctor cercano a los débiles, tanto para ser conocido en la patria como el médico de los pobres. Alla ricchezza del denaro preferì quella del Vangelo
A la riqueza del dinero prefirió la del Evangelio, gastando su existencia para socorrer a los necesitados. En los pobres, en los enfermos, en los migrantes, en los que sufren, José Gregorio veía a Jesús. Y el éxito que nunca buscó en el mundo lo recibió y sigue recibiéndolo de la gente que lo llama Santo del Pueblo, Apóstol de la Caridad, Misionero de la Esperanza. Bellos nombres, ¿no? Santo del Pueblo, Apóstol de la Caridad, Misionero de la Esperanza. José Gregorio era un uomo gentile e disponibile, e al tempo stesso era mosso da un fuoco interiore, dal desiderio. José Gregorio era un hombre humilde, gentil y disponible, y al mismo tiempo estaba movido por un fuego interior, por el deseo de vivir al servicio de Dios y del prójimo. Impulsado por este ardor, en varias ocasiones trató de hacerse religioso y sacerdote, pero varios problemas de salud se lo impidieron. Pero la fragilidad física no lo llevó a cerrarse en sí mismo, sino a convertirse en un médico aún más sensible a las necesidades de los demás. Se aferró a la providencia y, fortalecido por el alma, fue más a lo esencial. Esto es el celo apostólico, no sigue las propias aspiraciones, sino la disponibilidad a los diseños de Dios. Y así el beato comprendió que a través del cuidado de los enfermos pondría en práctica la voluntad de Dios, socorriendo a los que sufren, dando esperanza a los pobres, testimoniando la fe no de palabras, sino con el ejemplo. Llegó así a acoger la medicina como un sacerdocio. El sacerdocio del dolor humano. Cuánto es importante no padecer pasivamente las cosas, sino, como dice la Escritura, hacer cada cosa con buen ánimo. Buen ánimo para servir al Señor. Pero preguntémonos, ¿de dónde le venía a José Gregorio todo este entusiasmo, todo este celo? De una certeza y de una fuerza. La certeza era la gracia de Dios. Él escribió que si en el mundo hay buenos y malos, los malos lo son porque ellos mismos se han hecho malos, pero los buenos no lo son, sino con la ayuda de Dios. Él era el primero en sentir la necesidad de gracia, mendicante de Dios. Por tanto, le venía natural cuidar de quien mendigaba en las calles y tenía necesidad extrema del amor que él recibía gratuitamente cada día de Jesús. Y esta fuerza a la que recurría, la intimidad con Dios. Era un hombre de oración, cotidianamente participaba en la misa y recitaba el rosario. En la misa unía a la ofrenda de Jesús todo lo que vivía. Llevaba a los enfermos y a los pobres, que ayudaba a sus estudiantes, las investigaciones que emprendía, los problemas que tenía en el corazón. José Gregorio ha infatti saputo che è stato firmato un trattato che pone termine alla guerra. Y en contacto con Jesús, que se ofrece en el altar por todos, José Gregorio se sentía llamado a ofrecer su vida por la paz. No podía tener para sí esa paz que tenía en el corazón recibiendo la Eucaristía. Quiso ser apóstol de paz, inmolarse por la paz en Europa. No era su continente, pero allí estaba estallando la guerra, el primer conflicto mundial. Llegamos así al 29 de junio de 1919. Un amigo le visita y le encuentra muy feliz. José Gregorio se había enterado de que se había firmado el tratado que pone fin a la guerra.
Su ofrenda de paz ha sido acogida y es como si él presagia que su tarea en la tierra se ha terminado. Esa mañana, como era habitual, había ido a misa y entonces baja por la calle para llevar una medicina a un enfermo. Pero mientras atraviesa la calle es atropellado por un vehículo llevado al hospital. Muere pronunciando el nombre de la Virgen. Su camino terreno concluye así en una calle mientras realiza su obra de misericordia y en un hospital donde había hecho de su trabajo una obra maestra de bien. Hermanos, hermanas, ante este testigo, preguntémonos, yo delante de Jesús presente en los pobres cerca de mí, frente a quien en el mundo sufre más, ¿cómo reacciono? ¿Hago algo o me quedo como espectador? El beato José Gregorio nos estimula también en el compromiso delante de las grandes cuestiones sociales, económicas y políticas de hoy. Muchos hablan mal, muchos critican y dicen que todo va mal. Pero el cristiano no está llamado a esto, sino a ocuparse, a ensuciarse las manos, sobre todo, como nos ha dicho San Pablo, a rezar y después a comprometerse, no en chismorreos, sino a promover el bien, a construir la paz y la justicia en la verdad. Di lavoro quotidiano che ha lo celo apostólico lo ha spinto a vivere. El celo apostólico de este beato que lo impulsó como médico a seguir el anuncio del Evangelio. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. A la fin de l'audience, nous chanterons Y le bien, en este momento inician los lectores a realizar una breve síntesis de la catequesis del Santo Padre en distintos idiomas. Cada uno de ellos iniciará dirigiéndose en primer lugar al Santo Padre para ofrecer el saludo de los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, y le dice que todos ellos desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Igualmente, cada uno de los lectores anunciará que al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Y luego el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Este es el saludo, como he dicho, que dará cada uno de los lectores al Santo Padre por parte de los peregrinos, de los fieles y de todos aquellos que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Recordamos, estamos transmitiendo en directo desde la Ciudad del Vaticano esta catequesis del Santo Padre, esta audiencia general de este miércoles 13 de septiembre de 2023 que se realiza en la Plaza de San Pedro. La transmisión se realiza desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Y como siempre volvemos a agradecer a todos aquellos que quizás se han conectado en este momento y que nos están siguiendo a través de las redes, a través de Facebook Live, de YouTube, de nuestra página web vaticannews.va.es, y también a todos aquellos que nos siguen a través de las emisoras de radio y de televisión. Como hemos dicho anteriormente, el Santo Padre ha dedicado su catequesis al beato José Gregorio Hernández Cisneros y en este momento saluda a los fieles de lengua francesa. Saludo cordialmente a los fieles francófonos, especialmente al grupo de la Federación Internacional de Universidades Católicas y a los peregrinos venidos de Canadá.
Los cristianos no solo están llamados a hablar, sino a ensuciarse las manos y actuar siguiendo el ejemplo del beato José Gregorio. Nos atrevemos a comprometernos concretamente al servicio de los demás y de la vida del mundo. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Le chrétien n'est pas appelé à parler seulement, mais à se salir les mains et à agir. À l'exemple du bienheureux José Gregorio, sachons nous engager concrètement au service des autres. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Y bien, ahora es el turno del lector en lengua inglesa, que también hará el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. Y como dije anteriormente, este saludo dirigido al Santo Padre por parte de fieles peregrinos presentes en la audiencia o a través de los medios de comunicación. Bueno, el Santo Padre ha dedicado al beato José Gregorio Hernández Cisneros, este beato venezolano, conocido como el médico de los pobres y el apóstol de la paz. Como venezolana que soy, me emociona enormemente hablar del beato José Gregorio, y quien realmente para llegar a los altares ha debido recorrer, por así decir, una larguísima causa que comenzó más o menos en los años 50 del siglo pasado y finalmente fue beatificado en plena pandemia el 30 de abril de 2021. Su memoria litúrgica es celebrada el 26 de octubre. Vale destacar, entre otras cosas, que ser beatificado en la pandemia es curioso, visto que él vivió una epidemia de gripe muy fuerte que aniquiló a miles de venezolanos en 1918. Y justamente un año después, él muere luego de haber cuidado y de haberse ocupado durante esa epidemia a los más pobres y a los más necesitados. Can inspire us in the concrete circumstances of our own lives to draw closer to the Lord in prayer, to serve Him in the poor, and to work for the spread of His gospel and the growth of His kingdom of holiness. Aquí en esta síntesis, The Holy Father will now greet us in Italian. que ha terminado, escuchemos el saludo del Papa. Specialmente gruppi provenienti da Inghilterra, Scozia, Paesi Bassi, Senegal, Corea, Malasia, Filippini e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Inglaterra, Escocia, Países Bajos, Senegal, Corea, Malasia, Filipinas y Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. A continuación es el turno del lector en lengua alemana. Und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Bueno, mientras escuchamos la síntesis de la catequesis del Papa en lengua alemana, podemos decir que José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, un pequeño pueblo
en las montañas, justamente donde comienza a alzarse los Andes venezolanos, en la cordillera andina, aunque en realidad vivió gran parte de su vida en Caracas, donde se graduó de bachiller en filosofía y luego se licenció en medicina en la Universidad Central de Venezuela. Siendo hijo de una familia con medianos recursos, en 1889, ayudado también por su tutor en la universidad, pudo realizar cursos de especialización en microbiología y bacteriología en París. Y de regreso a Caracas inició su profesión como médico, profesor universitario, investigador, pero siempre profesando abiertamente su fe católica. De hecho, su profunda devoción lo llevó a pertenecer a la tercera orden regular de San Francisco, donde se comprometió a ayudar a los más necesitados, y de allí su apelativo del médico de los pobres. Pero además, sí lo mencionó el Santo Padre, sintiendo la vocación a la vida consagrada y contemplativa, en 1908 ingresó a la Certosa de Farneta, en la ciudad de Lucca, en Italia, pero por motivos de salud tuvo que regresar 9 meses después a Caracas. En 1913 comenzó a prepararse para el sacerdocio y lo hizo en el Colegio Latinoamericano Pío de Roma. Allí sufrió pleuresía y los inicios de una tuberculosis que lo mandaron nuevamente a Venezuela. Escuchemos el saludo del Papa en alemán para los alemanes. Non restiamo spettatori, ma impegniamoci attivamente per un mondo più giusto, più pacifico, ognuno secondo le proprie possibilità e forze. Vi accompagno con la mia preghiera. Der Heilige Vater sagte: Ich grüße alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Ante los numerosos desafíos y dificultades de nuestro tiempo, les pido sus oraciones. No permanezcamos como espectadores, sino que luchemos activamente por un mundo más justo y pacífico, cada uno según sus posibilidades y fuerza. Los acompaño con mis oraciones. Escuchemos ahora. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Bien, escuchemos la síntesis del Papa en español. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro ciclo de catequesis sobre el celo apostólico, hoy nos acercamos a la figura de un laico latinoamericano, el beato José Gregorio Hernández Cisneros. Nació en Venezuela en el 1864. Habiendo estudiado medicina, atendía y ayudaba gratuitamente a los más necesitados. El secreto de su fuerza y dedicación era la intimidad con Jesús, que lo llevó a gastar su vida por los demás y a ofrecerse por la paz del mundo. Murió realizando una obra de misericordia, ir a visitar a un enfermo. El beato José Gregorio supo dar testimonio de la fe con su ejemplo, curando a los enfermos, socorrando a los que sufren, dando esperanza a los pobres. En todos ellos veía a Jesús. Este humilde servidor, que nunca buscó el éxito, nunca buscó los aplausos del mundo, hoy recibe el reconocimiento de la gente, que lo llama con afecto el médico de los pobres.
fue un apasionado testigo del Evangelio y como tal no siguió sus propias aspiraciones, sino que estuvo siempre abierto y siempre disponible a la voluntad de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión del beato José Gregorio Hernández, que nos ayude a ser apóstoles de la caridad y misioneros de la esperanza, especialmente atentos y compasivos con los hermanos que sufren. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado al Santo Padre con su síntesis en nuestro idioma y su saludo a todos los fieles de lengua española, de América Latina, de España, Estados Unidos y demás latinoamericanos y españoles esparcidos por el mundo. Dejaremos escuchar la síntesis del Papa en lengua portuguesa sin traducción para muchos oyentes que, según nos han comentado, se conectan a señales en lengua española, ya sea de Estados Unidos o en las fronteras de Brasil, para escuchar al Santo Padre. Así que lo dejaremos sin traducción. Continuamos a descobrir testemunhos apaixonantes do anúncio do Evangelho em nossas catequeses. E hoje vamos à Venezuela, na América Latina, onde encontramos a figura do beato José Gregório Hernández Cisneros, um leigo que de sua mãe aprendeu a fé, tendo a caridade por guia. Conhecido como médico dos pobres, era um homem humilde, gentil e generoso, que via Jesus nos pobres, doentes, migrantes e nos que sofrem. Vários problemas de saúde o impediram de se tornar religioso e sacerdote, como era o seu desejo. Contudo, não o levaram a se fechar em si mesmo, mas a ser um médico ainda mais sensível às necessidades dos outros. Aqui vemos o seu zelo apostólico, não segue as próprias aspirações, mas se mostra disponível aos desígnios de Deus. Este empenho evangélico tinha suas raízes em uma certeza e em uma força. A certeza era a necessidade da graça divina em sua vida. E a força era sua intimidade com Deus, pois era um homem de oração que diariamente participava da Santa Missa e rezava o terço. Contemplando tal testemunho de vida cristã e atividade apostólica em favor dos mais necessitados, devemos nos perguntar: qual a minha reação diante de Jesus presente nos pobres e naqueles que mais sofrem? Faço algo ou permaneço de braços cruzados? Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo venuto dal Portogallo. La testimonianza del beato José Gregorio ci spinge all'impegno concreto verso i più poveri e bisognosi, nei quali siamo chiamati a vedere lo stesso Gesù. A tutti voi la mia benedizione. Eis a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, especialmente o grupo vindo de Portugal. O testemunho do beato José Gregório nos impele a um empenho concreto em favor dos mais pobres e necessitados, em quem somos chamados a ver o próprio Jesus. A todos vós, a minha bênção. Y bien, continuamos con esta catequesis del Santo Padre. En este momento se están realizando las síntesis de la catequesis en distintos idiomas. En este momento le toca al turno al monitor de lengua árabe y seguidamente será al lector de lengua polaca. Bueno, veníamos hablando un poco de José Gregorio Hernández, algunos otros detalles de su vida. Como decíamos, él intentó en varias oportunidades seguir la vida de contemplación, la vida consagrada y no lo logró.
De hecho, tuvo que regresar a Venezuela, donde se dedicó definitivamente a la profesión médica y científica. Y esto le permitió incluso viajar a Europa, a Madrid, Londres y también a Estados Unidos, a Nueva York, como un hombre de ciencia e importantes investigaciones, tanto en el campo de la microbiología y bacteriología, fueron reconocidos por varios estudiosos de la época. José Gregorio murió en Caracas el 29 de junio de 1919, víctima, como mencionó el mismo Santo Padre, de un accidente cuando se dirigía a visitar a un enfermo. Pero una de las cosas que más llamaron la atención en los medios de la época fue que su funeral contó con una emotiva y una multitudinaria participación, no solo de las autoridades civiles y religiosas, académicas y científicas, sino de personas desconocidas, humildes personas que asistieron a ese funeral en agradecimiento y en veneración hacia él. Sus restos mortales, sepultados en el Cementerio General del Sur, fueron luego trasladados a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, donde reposan actualmente. En 1986, durante el pontificado de Juan Pablo II, se dio el decreto sobre el carácter heroico de las virtudes y, como mencionábamos, no fue beatificado sino hasta el 30 de abril de 2021. الطوباوي خوسي يدفعنا أيضا إلى أن نلتزم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبرى في يومنا هذا. والآن تحية البابا باللغة Escuchemos el saludo del Papa a los peregrinos y fieles de lengua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Il cristiano è chiamato a pregare e poi a impegnarsi a promuovere il bene, a costruire la pace e la giustizia nel mondo di oggi. Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. El cristiano está llamado a orar y luego a comprometerse, a promover el bien, a construir la paz y la justicia en el mundo de hoy. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości. Escuchamos en este momento la síntesis que realiza el lector en polaco. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. En casi todas estas síntesis se ha destacado no solo la humildad y el celo evangélico del beato José Gregorio Hernández, sino su amabilidad, su inteligencia, su cercanía a los más débiles. Y bueno, lo que le da este nombre del médico de los pobres. También se destaca esta devoción que lo llevó a aspirar en varias oportunidades a hacerse monje y sacerdote, pero que paradójicamente su estado de salud no se lo permitió. El propio estado de salud, sin embargo, era el médico
el médico que curaba a los demás. Todo eso además lo hizo ser mucho más sensible a las necesidades de los otros, ¿no? Sobre todo en la cura, en la enfermedad, en el cuidado físico, en el dolor y el sufrimiento físico. También en esta síntesis se ha destacado su constante oración, su constante compromiso con Dios, pues todos los días iba a misa, rezaba el rosario, se comulgaba, y también por su capacidad de ofrecer a Dios y pedir la paz en el mundo. En ese momento acababa de explotar la Primera Guerra Mundial, estaba en curso. Escuchamos el saludo a los fieles polacos. Ha portato a Roma le reliquie dei 9 martiri beati, Giuseppe e Vittoria Ulma e i loro 7 figli. Possa questa famiglia di beati essere per voi e per le famiglie polacche un modello di devozione al Sacro Cuore di Gesù, la cui immagine, che oggi benedirò, porterete in pellegrinaggio nella vostra archidiocesi. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, a w szczególny sposób arcybiskupa Adama Szala. Saludo cordialmente a los polacos y en particular al arzobispo Adam Szal, que con una delegación ha traído a Roma las reliquias de los nuevos beatos mártires José y Victoria Ulma y sus 7 hijos. Que esta familia de beatos sea para ustedes y para las familias polacas un modelo de devoción al Sagrado Corazón de Jesús, cuya imagen que bendeciré hoy llevarán en peregrinación a su arquidiócesis. A todos mi bendición. Por último, escuchamos los saludos a los fieles en lengua italiana, que también dirige al Santo Padre un saludo de los fieles. Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Mio pensiero va alle popolazioni della Libia. Mi pensamiento va a la población de Libia, víctimas de las violentas lluvias que han provocado inundaciones, muchas muertes, muchos heridos e ingentes daños materiales. Los invito a unirse a mi oración por cuantos han perdido la vida, por sus familiares, que no falte nuestra solidaridad por estos hermanos nuestros. También mi pensamiento va al noble pueblo marroquí que ha sufrido estos terremotos. Oremos por el Marruecos, por sus habitantes y para que Dios le dé la fuerza para reponerse después de esta terrible tragedia que ha pasado. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, especialmente a las hermanas siervas de los pobres, con la esperanza de que el capítulo general renueve su celo apostólico al servicio del Evangelio.
Me complace darle bienvenida al grupo Avis de Valdecorsa, al voluntariado de los Puentes del Amor, a los soldados de Mota di Lavenza y de Portogruaro. Animo a cada uno en sus respectivas actividades al servicio del prójimo. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Mañana la iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. No nos cansemos de ser fieles a la cruz de Cristo, signo de amor y de salvación. Sigamos, hermanos y hermanas, rezando por la paz en el mundo, especialmente en la atormentada Ucrania, cuyo sufrimiento está siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a todos ustedes mi bendición. Ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Et cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Muy bien, ha concluido así esta audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 13 de septiembre. Como hemos escuchado, Francisco, hablando del testimonio del beato José Gregorio Hernández, invitó a preguntarnos: yo delante de Jesús, presente en los pobres, cerca de mí, frente a quien el mundo sufre más, ¿cómo reacciono? ¿Hago algo o me quedo como espectador? Recordó a San Pablo, quien aseguró que el cristiano está llamado a ocuparse, a ensuciarse las manos, a comprometerse, a promover el bien, a construir la paz y la justicia en la verdad. Y bien, con estas palabras del Santo Padre Francisco nos despedimos. Un feliz día para todos, de parte de quien les habla, Lina Tufani Díaz. Y en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, se reciban nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.